Hola amigos, muy buenas tardes, una vez más en El Patriota. Hoy estamos nuevamente con don Daniel Prieto Vial, consultor en asuntos internacionales, ¿cierto? Director del ICAES. Don Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alejandro? Mucho gusto. Muy bien. Don Daniel, le cedo el paso para que comience su columna. Muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre el doctor Fernando Monke y la gran obra que él hizo para acabar con la desnutrición en Chile a partir del año 74, completando totalmente el fin de la desnutrición en Chile el año aproximadamente 1987, según lo que se ha calculado en definitiva. El doctor Fernando Monkeberg se recibió el año 52 y trabajó en la población La Legua. Curiosamente ahí conoció al cura Maroto y a un amigo de él que se dedicaba mucho a los problemas de extrema pobreza. Quedó muy impresionado con el nivel de desnutrición infantil que había en Chile, a toda escala, en decenas, centenares, algunos dicen miles de poblaciones callampas que había alrededor de Santiago y alrededor de las grandes ciudades en todo Chile. Esto se había producido históricamente por los procesos de industrialización y después de la crisis de los 30, cuando vino una cierta decadencia económica de Chile, aumentó mucho la pobreza. En los años 30, 40, 50, 60, 70, y después vino una crisis final con el gobierno de Salvador Allende, que llevó a un máximo de pobreza. De hecho, se calcula que Chile en esa época tenía alrededor de un 80% de pobreza cuando asumió el gobierno militar. El doctor Fernando Monkeberg estudió este tema en los años 50 y 60, trató de hacer cosas con distintos gobiernos sin poder hacerlo, incluso con Eduardo Frei Montalva y después con Salvador Allende, que tomaron interés en su asunto, pero no lograron hacer nada concreto para resolver el problema. Se logró finalmente en el gobierno militar, gracias al apoyo del general Gustavo Lee, que era un miembro de la Junta de Gobierno, que se interesó mucho por este tema y como él estaba a cargo de los asuntos sociales, lo impulsó con fuerza. El doctor Fernando Monkeberg se combina después con Miguel Kast y a través de él se crea el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, y después CONIL, la Corporación de Nutrición Infantil. Y lo que ellos buscan es resolver el problema de la nutrición de los niños, de las guaguas, de los recién nacidos. Y se preocupan primero de alimentar a las mujeres antes de nacer, para que ellas puedan generar suficiente leche para poder amamantar a sus crías cuando nazcan. Después se preocupan de asegurarle la alimentación a estas mujeres después de que sus hijos han nacido, para que generen leche nuevamente, como siendo la mejor forma de resolver el problema de la desnutrición, la leche materna, para que ellas puedan amamantar bien a sus hijos. Y en una etapa posterior se preocupan de que si estas mujeres de extrema pobreza tienen que salir a trabajar, esos niños puedan ir a algún lugar. Y así como se crea un programa de salas cunas, después más tarde de jardines infantiles, y finalmente en los colegios, en la etapa primaria y secundaria, sobre todo primaria, porque en esa época con la pobreza la gente no llegaba mucho a la educación secundaria con sus hijos, pero asegurarles a través de la educación, primero las salas cunas, después los jardines infantiles y después los colegios, asegurarles la nutrición. Y se creó un programa de desayunos escolares y almuerzos escolares, cuyos componentes nutricionales fueron desarrollados en detalle por el doctor Fernando Monkeberg y su equipo. Miguel Kast se preocupaba además de darle toda la cobertura que se requería para esto, porque no solo era la nutrición, sino que había que asegurarle que tuvieran agua potable, que tuvieran alcantarillado, para eso se requerían viviendas de cierta calidad, y se sacó a toda la gente de las poblaciones y se construyó una enorme cantidad de bloques de 4 pisos, de estructuras de cemento muy firmes, con baños y cocinas, que al principio algunos incluso sacaban los excusados, sacaban los lavatorios para venderlos porque había tanta pobreza, había quedado tan mal el país después del gobierno de Allende, que fue difícil que la gente se acostumbrara a vivir en otro nivel porque no tenían empleo. Pero con el tiempo, con la inversión, con el orden que se produjo en el gobierno militar, se empezaron a hacer inversiones, se empezó a captar trabajo, la gente empezó a tener empleo y se empezó a resolver el problema de a poco.
Por lo tanto, no solo era un problema de nutrición, sino que era un problema de agua potable, que producía grandes epidemias cuando no había esa agua potable en las poblaciones callampa en la etapa previa, y alcantarillado. Una vez que se logra resolver este problema, la situación de Chile cambia brutalmente, brutalmente. Y el doctor Monkeberg ya el año 87 consigue que en Chile haya 0% de desnutrición infantil. Era tan grave el problema que durante los años 50 y 60 se detecta que en Chile, a partir de los 15 años, ya había muerto el 60% de los niños. El 60% de los niños en la pobreza. Y el promedio de vida de la población en los años 50 era 32 años, según lo que nos contaba el doctor Fernando Monkeberg. Yo tuve la oportunidad de conversar con él. Esto está en internet. Si alguien quiere ver esas entrevistas que le hicimos, esas conversaciones que tuvimos con él, ustedes tienen que poner TV Info Chile en YouTube. TV Info Chile en YouTube. Y ahí van a ver estas entrevistas o estas conversaciones que tuvimos con el doctor Fernando Monkeberg, y otras conversaciones con otros personajes importantes de la época que también hemos tenido la oportunidad de tener. Pero esta combinación del doctor Fernando Monkeberg con el apoyo al general Gustavo Lee y con la combinación con el ministro del Consejo Social, que era Miguel Cast, que después fue ministro de Plan a partir del año 78 y más tarde ministro del Trabajo. Esta combinación del doctor Fernando Monkeberg con Miguel Cast permitió que se le diera todo el apoyo para asegurar los planes de desnutrición infantil en forma muy efectiva, y no solo desde un punto de vista técnico, lo que él podía hacer como doctor, sino que asegurarle que hubiera una cobertura en todos los sectores de extrema pobreza y de pobreza en Santiago, y de provincia, y de todo el país. Como los recursos eran escasos, se usó masivamente a sectores voluntarios en todas estas partes, y se consiguió que estos desayunos y estos almuerzos escolares llegaran a todos los niños, y los prenatales, que eran la alimentación para las mujeres que estaban esperando hijos, y los postnatales, que eran la alimentación para las mujeres que ya habían tenido su hijo y que estaban amamantando, más todo el programa posterior de alimentación en las salas cuna, en los jardines infantiles y en los colegios. Fue clave la combinación con todos los ministros del Consejo Social, dirigidos por Miguel Cast, pero realizados con el doctor Fernando Monkeberg, el INTA y CONIL, que eran los organismos que él dirigía. Gracias a eso, Chile acabó con la desnutrición. Ha sido hasta ahora el único país de Iberoamérica que ha logrado acabar con la desnutrición. Hoy día el problema es otro, el problema es más bien la obesidad. Y es un ejemplo extraordinario que nosotros debiéramos siempre recordar, porque él fue un hombre emblemático para sacar a tanta gente de ese nivel de cero futuro que producía la desnutrición. Porque como él nos contó en esa oportunidad cuando conversamos con él, los niños que no logran tener una buena nutrición de su madre, que no logran tener una buena nutrición ellos después, cuando ya su madre no los amamanta, que no logra alimentarse bien el primer año de vida, los primeros 3 años de vida, los primeros 5 años de vida, y hasta los 15 primeros años de vida, son niños que no logran que su cerebro se desarrolle adecuadamente. Por lo tanto, si no se logra desarrollar el cerebro adecuadamente, cualquier cosa que se haga después es inútil, porque ese niño va a quedar para toda su vida con un problema de déficit de capacidad intelectual, y por muchos esfuerzos que se hagan no da resultado. Por lo tanto, era tan importante hacer el esfuerzo de nutrición en forma tan prematura, antes que naciera, inmediatamente después que naciera, y en todas las etapas hasta los 15 años. Eso cambió Chile y hizo que Chile tenga uno de los niveles de nutrición mejor del mundo. Ahora el problema que tenemos es más bien la obesidad, que es una cosa distinta. Yo soy uno de los que tiene ese problema hoy día, pero bueno, eso es un problema de naturaleza distinta. El gran hombre que hizo esta obra extraordinaria que transformó Chile, y por primera vez después de una crisis tan antigua que se venía produciendo por arrastre de los años 30, fue el doctor Fernando Monkeberg. Ahora, ¿cómo se llegó a esta situación tan extrema en Chile en los años 50, 60 y al principio de los 70? Bueno, un poco porque en la crisis mundial del año 30,
Chile dejó de crecer como había crecido los 100 años antes, porque según los estudios de la Universidad Católica hechos por Rolf Lüders y otros economistas, el país había crecido como nunca, en forma permanente y en forma muy estable, con algunas pequeñas crisis que hubo, las revoluciones en el año 51, 59 y el año 91, que fueron las únicas crisis. Fuera de esas crisis, el país siempre creció entre 1830, después de la independencia, cuando se organizó, y 1930. Pero con la crisis mundial del 29 y del 30 se produjo un plan económico distinto que se llamó de sustitución de importaciones y que no dio todos los resultados que hubiéramos querido para el desarrollo del país. Eso significó que Chile creció menos que el resto de América Latina en ese periodo, entre el año 30 y el año 75 aproximadamente, y creció menos que el resto del mundo. En cambio, entre 1830 y 1930, Chile había crecido más que el resto del mundo, incluso más que los países más exitosos del mundo. Los países más exitosos del mundo en esa época eran Inglaterra, que era un imperio universal, y Estados Unidos, que era una potencia nueva, emergente, el país que más crecía en el mundo y que llegó a ser una potencia mundial al final. Hacia los años 30, Estados Unidos era una potencia mundial, tuvo una enorme caída que a nosotros nos afectó mucho y eso dañó nuestros programas y nuestras líneas. Entre el año 30 y 75 hubo esta caída relativa de Chile, donde nosotros crecimos menos que el resto del mundo y menos que América Latina. Pero a partir del gobierno militar esa tendencia se cambia, con todo el orden que se produjo y las transformaciones internas, logramos que se aumentara la inversión privada, que se aumentara el crecimiento, que se fuera aumentando el empleo gradualmente, y llegamos a tener una de las economías con mayor crecimiento en el mundo occidental entre el año 75, no entre 73, sino que entre el 75 y el 81 aproximadamente. Y digo no el 73 porque cuando llegó el gobierno militar al poder, se produjo una guerra del Yom Kippur entre Israel, Siria, Egipto, que produjo una crisis mundial derivada del aumento unilateral del precio del petróleo que generaron los países árabes con la OPEP. Eso produjo una crisis mundial, porque se duplicó y después se triplicó el precio del petróleo, que era la fuente mayoritaria de energía del mundo. Eso empobreció el mundo y produjo una crisis mundial que afectó a Chile brutalmente el año 74 e incluso el año 75. Pero inmediatamente al final del 75 ya Chile se estaba recuperando, estaba creciendo y creció muchísimo entre el año 75 y el año 81, lo que ayudó también a sacar a mucha gente de la pobreza, aumentando notablemente su nivel de vida. Por desgracia, el año 82 nos tocó una segunda crisis mundial, también derivada de los precios del petróleo. Esta vez se había producido por la caída del Shah de Irán y por la guerra posterior que hubo entre Irak e Irán el año 80, que afectó también los precios del petróleo y que eso generó una segunda crisis mundial, que a Chile le afectó brutalmente el 81 y sobre todo el 82, y esto siguió afectando a Chile el 83 y el 84. Recién a fines del 84 Chile recuperó su crecimiento y empezó a salir de este enorme hoyo en que habíamos caído por un problema que el gobierno de Chile no controlaba. Y así fue como Chile siguió creciendo a partir del año 84 hasta el año 90, cuando los militares entregaron ordenadamente el poder, restaurando la democracia, y los nuevos gobiernos de la concertación, en este caso presidido por Patricio Aylwin, siguieron adoptando el sistema, después que lo habían criticado durante mucho tiempo, durante el periodo en que eran oposición al gobierno militar en la última etapa de ese gobierno. Ellos, sin embargo, reconocieron que el país había crecido como nunca, que la pobreza había caído, que el nivel de vida había aumentado muchísimo, y no quisieron desarmar el sistema, y lo mantuvieron con algunas pequeñas reformas que fueron ralentizando el crecimiento y lo fueron empantanando con el tiempo, pero durante los años 90 todavía crecimos muchísimo. Por lo tanto, Chile llegó con el tiempo a ser el país más desarrollado de América Latina. Pero uno de los próceres más importantes de todos estos bruscos cambios que llevaron al enorme crecimiento de Chile fue el doctor Fernando Monker. En otras oportunidades ya habíamos hablado de Miguel Castro, ya habíamos hablado de José Piñera, con todas sus modernizaciones en el área laboral, en el área minera, en el área de la previsión,
que generaron tantos recursos para el desarrollo y para la inversión, ahora queríamos rendir un homenaje al doctor Fernando Monkeberg, al INTA y CONIL, que fueron decisivos y claves para sacar a millones de chilenos de la muerte, primero por desnutrición, y a otros millones de chilenos de la desnutrición permanente. Niños que no murieron, pero hubieran quedado con desnutrición permanente si no se hubiera llevado a cabo todo este programa tan extraordinario de alimentación a nivel de los bebés, de las guaguas recién nacidas, y al nivel de los niños en los primeros años de vida hasta los 15 años y de ahí en adelante. Eso es lo que queríamos comentar hoy día. Les agradezco mucho y mucho gusto.